Estoy grabando ya. Entonces, para instalar Slicer, simplemente tienen que tener esto, un descompresor. Recomiendo este WinZip porque WinZip le sirve para todo. ¿Y qué es lo que hace usted aquí con el programa? Entonces, si yo tengo WinZip, me aparece esto así, como este icono acá de que tengo instalado WinZip. Y él, si yo lo abro, pues él me abre esto. Y yo puedo extraer, o le puedo dar clic derecho y decirle extraer aquí, y él extrae dentro de una carpeta, o extraer dentro de una carpeta que se llama Slicer for Fusion, ¿sí? Y él lo descarga ahí, como si que no puedo encontrar, espera, está ahí. Bueno, yo lo había descargado aquí, ¿sí? Pero espera un momentico. Es que yo lo que hice, espera un momentico. No, sí, este Windows, espera un momentico que voy a revisar una cosa que tengo esa duda. Él descarga, ¿qué tipo de archivo descarga? Porque es que no me acuerdo si yo lo comprimí. Ah, no, sí, él descarga el zip. Mira, ahí descarga un zip. Sí, él descarga un archivo WinZip. Si yo le doy clic, él pues abre aquí en lo que hay adentro, o yo le puedo decir extraer aquí, y él hace, ¿sí? Extrae la carpeta de lo que tiene ahí adentro, o le puedo decir extraer en una carpeta que se llama Slicer. Bueno, esa como no sé por qué no la crea. Bueno, debería crear la carpeta. Bueno, igual le puedo darle extraer aquí. Y al darle extraer aquí, él aparece esta opción, Slicer for Fusion 360 y el .exe, que es el instalador y ya. Y yo le doy clic al instalador, yo no necesito instalar ni Fusion, no necesito instalar nada más, solo instalar un descompresor. Y si me hace extraño que no tengan un compresor desinstalado, porque realmente este WinZip creo que se instala con Windows, ¿no? No sé, a mí me parece que no hay que instalarlo aparte. Sí, profe, o sea, depende, porque en ocasiones ya viene con el sistema operativo, pero en otras vienen aparte. Entonces depende si el sistema operativo venía o no venía. Sí, pues a mí se Porque me eso hace también va con el Office. O sea, porque en el Office Sí. algunos sistemas operativos lo traen, pero en otros tiene que usted instalárselo. Sí, se me hace raro porque pues, eso ya no lo instala. Antes de pronto sí, pero en los últimos Windows eso ya como que viene con Windows, claro. Entonces, complicado no es, y no hay que instalar Fusion, no hay que instalar nada más porque pues no, esa es la idea, precisamente no tener que instalar todo eso, más programas para que funcione este. Entonces sería que probara de una vez, instálelo de una vez y mire a ver si le funciona. ¿Listo? Es que no vi quién era el que estaba hablando. ¿Quién fue? ¿Quién era? Sí, profe, ya lo voy a instalar a ver si me funciona. Eso, Muchas gracias. eso. De una vez, Daniela, porque eso no demora ni 10 minutos. Y de una vez sale de dudas. Bueno, ayer teníamos algunas dudas. No sé si ustedes tienen dudas de qué están haciendo. Por ejemplo, ayer, bueno, si no salen, pues vemos las que surgieron ayer del otro grupo. Pero pues primero resolvamos los que hay acá de pronto con respecto al modelado, respecto al slicer o respecto a los archivos que hay que generar. Bueno, voy a copiar. Lo que hay que hacer es esto, ¿no? Que hay que hacer un modelo físico, recuerden, ¿no? Ay, O sea, profe, lo que tenemos que hacer es el documento de Rhino, el documento de Slicer, y bueno, los planos, que pues los trae de una vez o sea, los planos los saca de una vez el programa, ¿no? De Slicer. Sí, de una vez. Le quité esto. Sí, aquí le estoy anotando otra vez aquí. Archivo en Rhino, archivo de slicer, que sería 3DMK, los planos de corte, que sería el documento que generan ahí, y el modelo físico, que puede ser armado en madera, cartón, bueno, en lo que, cartón paja, cartón corrugado, madera. Aquí dentro del programa, bueno, voy a abrir, por ejemplo, el rinoceronte este. Mire que las mallas que vienen acá son perfectas, ¿sí? O sea, yo veo aquí estas mallas
y están muy, muy bien hechas, ¿sí? Entonces, cuando la malla, este tipo de malla generalmente es creada en programas de malla. Nosotros tenemos un inconveniente, pues inconveniente para acá, ¿no? Porque pues para otras cosas funciona muy bien. Que como estamos trabajando curvas, ¿sí? Superficies en Rhino, ¿sí? En rinoceros, cuando él convierte la malla, él hace la conversión de la malla no es tan precisa. Y si la superficie de pronto no está bien hecha, pues también genera muchos errores. Esta malla muy seguramente está hecha en un programa de modelado de mallas, ¿sí? Puede ser en cualquiera, en Maya, en 3D Max, en Blender, cualquiera de esos, en un modelado de mallas, y por eso es que la malla se ve tan, digamos, tan como bien, eso se llama como la topología, lo que llaman topología de la malla es perfecta, ¿sí? Entonces, cuando él genera los planos van a quedar muy bien, digamos, sí, como bien simétricos, las curvitas van a quedar perfectas, ¿sí? O sea, el corte va a quedar bien hecho. Nosotros, sí, aquí muy, muy simétrico todo. Nosotros tenemos el inconveniente que como estamos modelando en un programa de superficies, la superficie al convertir la malla, pues tenemos que tratar de hacer que la malla sea una malla alta, en una calidad alta, y, y modelar bien la superficie. Ayer, por ejemplo, alguien tenía un modelo que había hecho ahí como rápidamente con Rhino, pero la malla la traía muy mal, entonces se veía cuando él hacía el corte, eso no le queda ni siquiera simétrico, pero entonces es por errorcitos ahí que tiene de pronto de la malla. Entonces habría que revisar a ver qué también está modelando. Cuando aquí está el azul es que no hay, ese es un elemento que queda como en el aire, ¿no? Que hay que solucionarlo. Por ejemplo, para este rinoceronte, pues estos elementos azules quedan como volando. Profe, a nosotros nos salían errores, pero no sabemos por qué. O sea, nosotros en la construcción lo veíamos bien. Sí, pues si quiere, revisamos de una vez. Sí, yo los puse. Es algo muy sencillo, pero pues están en el Teams. En Teams. Andrés, no, en ese habíamos dicho que con modelo, ¿no? Perdón, dale. Dice que si no, sin modelo, el modelo físico. Bueno, ahora también me quedó esa duda. ¿Será que reviso la grabación? Habíamos dicho que modelo físico, pero ¿qué? Pero igual, si no hacían, si les servía para proyecto, pues obviamente tenían que hacerlo para proyecto de diseño. No sé, ahora me quedó esa duda, Andrés. Si a un chico por el tiempo no hacíamos modelo, no me acuerdo. Sí, profe, Me según parece que entiendo, usted dijo, dijo que no era Que no pues, era necesario necesario el ese modelo. modelo por el tiempo. sí, Bueno, dijo que no era tan necesario el modelo, de que sí. pues si lo íbamos a usar para el proyecto final, pues que lo hiciéramos, pero que si no, no era tan necesario. O sea, que lo más necesario era como entender el programa y pues Ah, ok, entenderlo de ok. esto. Sí, sí, ya me acordé. Sí, exacto. Sí, yo había hecho eso. Que si esto les servía para proyecto, pues obviamente sí tendrían que ser modelo porque para el proyecto de diseño sí les exige un modelo, ¿no? Pero si no, exacto, pues lo dejamos hasta ahí. Sí, gracias, Andrés. Sí, no me acordaba. Bueno, entonces sí, sin modelo. Podemos llegar entonces acá, pues corrijo acá esto de yo puse aquí con modelo, pero entonces sí modelo, si lo utilizan para su proyecto de diseño, lo hacen. Si alguien quiere hacer modelo y tiene tiempo, bueno, pues hágalo, eso no hay problema, también podemos para que revise, porque eso también implica un costo, ¿no? O sea, pues mandar cortar su enlace, pues tiene su costo y pues aquí también la idea no es cortar por cortar y después gastarle 40.000 pesos, 30.000 pesos ahí a un corte que después yo no, ni siquiera lo voy a poder utilizar o no me gustó y porque yo los que tengo aquí, la verdad, que tengo aquí cortados, no sé si los ha mostrado, pues los guardo precisamente por eso, porque pues, son modelitos que quedaron muy bien hechos. Ahorita se los muestro porque creo que no se los había mostrado. Y
también como muestras, también los agrego. Entonces, sí, el modelo físico, hagámoslo si lo requieren para proyecto de diseño, si de pronto esto les sirve para su proyecto de diseño, pues hagamos. Si no, no hacemos modelo físico. Entonces voy a poner esto aquí en rojo. Ay, no lo puedo poner en rojo. No, todo no, solo ese pedacito no. Bueno, entonces voy a revisar el de... ¿dónde está el de...? Estoy en 2. Descarguemos primero el de... Utilizo chill al fin, ¿cierto? O offset, no, offset, ¿cierto? Porque quedó Sí, hacia arriba esto. Offset. sí, Ah, sí. ok. Hay otro que podría haber sido shield, digamos, espere, que yo le decía Lo que había hecho había, más delgado, pero salían muchos errores. Entonces lo sí, hice más. sí, exacto, por lo que me imagino que, espera, aquí sí que puedo explode. Pero es que esto, como es, espera. La inicial era la que había usado, era la que está dentro. Sí, la Y hizo fue hacia afuera. Ajá. sí, Pensé que era esta. Espera. Pero no, igual ahí, aquí no me generaría tapa porque esto me toca construirlo con raíz de curvas. Porque si yo le doy cap, tapar, cap, ahí no me funciona la tapa. Por lo que aquí, como son curvas, me tocaría generar las líneas y hacer raíz de curvas. Pues para que no le quedara este elemento así, como hacia arriba. Pero bueno, listo. Entonces aquí, y vamos a abrir el slicer. Sí, este funcionó bien con radial, sí, lo hizo radial, sí. No, sí. digamos, de pronto el error que le sale aquí, no creo que sea de, digamos, de construcción ni nada. O sea, que le salen en rojo, porque ahí a veces sale en rojo y dice, bueno, uno va y mira el error, dice, no, no, no intersección, digamos, múltiples nodes, es como que tiene demasiados cortes, pero bueno, no creo que eso sea un problema. Este de Notch Intercell Hold, bueno, ese sí no lo había visto, ese que será. No, que no hay, no se intersectan. No veo qué puede ser, pero no, pues yo no veo que tenga así como ningún error de
Bueno, él a veces marca ciertos errores que nosotros de pronto podemos obviar, ¿no? Yo ahí no veo cuál puede ser el error. Pero no creo que sea un error que impida que eso se... Porque a veces de pronto sí hay errores de que, por ejemplo, es imposible armarlo. O sea, como que esa pieza no podrían ponerla ahí porque tendría que pasar por encima de otras o algo así, pero en este caso no veo el error ahí. Yo estaría bien. Y sí, de pronto lo que usted dice, de pronto al traer un contorno muy delgado, pues no, igual creo que lo podría hacer hasta cierto espesor, ¿no? Ya de pronto un espesor más pequeño sí puede que de pronto no lo haga. Pero yo lo veo bien, no veo qué error le salía a Darling, o ya no le sale, o le salía. No, ese en las partes circulares, el El error de, que salía ahí. le salía en rojo, ¿sí? Sí, No, sí, es que, bueno, sí, a veces, bueno, lo que marca ahí, que marca el error, pues me dice que para los dos, pero no tengo muy claro qué puede ser de pronto aquí donde dice el factor, el ángulo, o sea, como es un error de intersección de este notch factor y ese notch angle, lo que hacen a veces es que, digamos, este de pronto cambiando ahí de pronto el ángulo de entrada o de pronto el corte aquí, sí, de pronto poniéndolo un poquito más amplio. Sí, él lo que hace es como que le hace una muesquita acá. Sí, no sé. Sí, o sea, como que él varía ahí, pero yo no veo que le quite el error, no sé. Y hasta... Sí, como que, digamos, este node factor lo que hace es como una muesquita acá más grande, por si acaso. Si yo le doy, creo que esto va hasta 1, no me acuerdo. Sí, o sea, esa muesca ahí como que, creo que máximo hasta 1. No me acuerdo hasta qué máximo valor, sí va hasta 1. Va de 0 a 1. Entonces, pero mira, ahí no ha afectado en nada, yo no veo que afecte en nada. Como 105, o sea, que quite el error, no. Y aquí, pues dice, de este ángulo también creo que va hasta 180. Pero tampoco veo, o sea, ese es como la muesquita ahí de entrada, o sea, como el ángulo que le da acá. Pero como son los errores que me marca ahí, que hice, pero no veo exactamente si cambiando eso varía algo, no varía en nada. A veces uno cuando varía el número de eso también varía el error, pero no, ahí siempre lo está marcando. Y no sé si es qué configuración tiene esto. Milímetros. 3. Tampoco, igual. No, yo creo que no es un error que no, o sea, no tengo muy claro por qué lo puedo estar marcando, pero no es un error que como que impida que lo pueda armar. Yo aquí, ¿qué ajustes puedo yo hacer? Digamos, si ustedes tienen impresora 3D, si ustedes la tuvieran ahí en la casa, ustedes desde aquí, desde aquí mismo, aquí cuando le dicen la opción de, bueno, que le muestra los planos, por ejemplo acá, miren. Entonces, estos planos los está mostrando en un formato de tamaño. Ustedes revisan acá, donde dice Settings,
la configuración de la manufactura, así donde dice Manufacturing Settings, acá, esta configuración de la manufactura, la cambio acá. Sí, y aquí, esta configuración que yo veo acá, esta de milímetros acá, ese es el tamaño del objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, la escala a la que lo está viendo, bueno, estoy viendo en milímetros o en centímetros, tiene 20 centímetros de altura por 15 por 15, ¿sí? Entonces, si usted pone original tamaño, o sea, tamaño original, el tamaño original de ese es de 25 por 18 por 18, ¿sí? Entonces, hay que saber, bueno, lo voy a mantener como lo hice en Rhino, del tamaño que lo hice en Rhino, o voy a cambiar la escala, ¿sí? Entonces, si lo voy a cambiar, lo voy a mantener el tamaño que lo hice en Rhino, entonces, listo, lo configuro acá, el tamaño original. O si no, pues, quito el tamaño original y lo configuro a una escala diferente. Lo otro, bueno, yo puedo mandar imprimirlo directo, o sea, o cortar, porque esto sí no es impresión, pero ahí dice print. Mandarlo cortar directamente del programa si tengo la impresora conectada a mi equipo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo primero que tendría que configurar es el formato de, o sea, si mi impresora es una impresora de corte, láser de corte, desde qué tamaño, qué formatos da. Entonces acá hay unos personalizados, ¿sí? Aquí recuerden, entonces está este cosito, acá yo lo puedo crear, donde está el lápiz, yo puedo crear o visualizar los que hay, ¿sí? O de pronto si tengo un formato específico, pues crearlo aquí desde cero. Y yo les comentaba la vez pasada, estos, sí, entonces aquí está, por ejemplo, yo lo puedo crear, si ya done, es para crear uno, entonces si mi impresora tiene un formato diferente, pues lo calculo acá. Esto que yo estoy viendo acá, el espesor, pues importa o no importa. O sea, que esto es como más para visualizar, ¿cierto? Pero igual necesito saber yo en qué lo voy a cortar. Si yo lo voy a cortar en cartón paja, ¿sí? Tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces si ustedes lo dejan así, si ustedes lo dejan así con este huequito acá, pero veámoslo acá mejor. Si ustedes lo dejan acá, ¿sí? Con este, ¿cómo se llama esto? Con este corte aquí, con esa intersección, digamos, con el otro plano, y ustedes lo dejan, digamos, yo lo acabé de configurar a 3 milímetros, y ustedes lo van a imprimir en, no sé, en cartón paja, digamos, o en cartón corrugado. Entonces, si lo imprimen en cartón paja, pues obviamente eso les va a quedar muy grande, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que configurar o saber en qué tamaño lo voy a cortar, ¿sí? En qué formato o en qué tipo de formato lo voy a cortar, ¿sí? Para configurar eso, ¿sí? Porque él lo configura a 3 milímetros. Si, por ejemplo, me serviría para MF de 3 milímetros o para triplex de 3 milímetros, bien, lo mandaría a cortar así. De pronto le dejaría un poquito de tolerancia, no sé, tal vez habría que hacer la prueba si con 3 y el otro mide 3 entra perfecto o entra es muy complicado que entre, entonces le daría una tolerancia de 3.1, por ejemplo, o algo así, o 3 para que, pero no mucho porque si no después ya no, me queda volando. Entonces, esto es lo segundo. Entonces, si yo lo voy a imprimir en cartón paja, por ejemplo, o a mandarlo a cortar en cartón paja, entonces no le puedo dejar esta muesquita aquí de esto de 3 milímetros porque pues, no me va a servir. Tengo que configurarlo de acuerdo a la impresión que yo voy a hacer. Si lo voy a imprimir en triple de 3 milímetros, bueno, entonces configuro el tamaño acá. Entonces, donde dice configuración, ¿sí? Yo puedo darle clic acá y aquí me configura el formato que tengo actual, ¿sí? O si yo quiero cambiar un formato que existe, lo pongo acá. O si yo quiero crear uno nuevo, entonces lo edito, ¿sí? Y lo edito y creo uno nuevo acá que sea de tanto tamaño, ¿sí? Con este, digamos, espesor, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuánto tiene el espesor de un cartón paja? Bueno, habría que buscar esa medida y aquí configurar el espesor, ¿sí? Entonces, si de pronto el cartón paja, digamos, tiene 1 milímetro de espesor, ¿sí? Y ese tamaño, aquí, esto tal cual, aquí. Y pongo el cartón, ¿sí? Entonces, mire, cartón ahí. Entonces, esto va a cambiar y él también me va a cambiar esto, ¿sí? También esto. Y como yo tenía configurado que ese es un formato de 1/4, entonces él me va a colocar más piezas ahí, ¿listo? Entonces lo podría mandar cortar desde acá
si yo tengo el programa instalado, formato un cuarto. La otra opción, bueno, no, yo no tengo la impresora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo voy a llevar esto a corte, pues allá no va a tener muy seguramente este programa o este formato. Entonces, cuando le dan aquí opción de Get Planes, entonces acá hay unas opciones que dice impresión, bueno, sería imprimir directamente, exportar a Fusion, exportar a mi computador y el tipo de archivo como lo voy a guardar. Aquí dice EPS, PDF o DXF. Yo les he dicho que EPS es un formato PostScript encapsulado, que es el formato de Adobe, que lo recibe cualquier programa de Adobe o cualquier programa gráfico. PDF, bueno, pues ya conocen, lo podrían abrir cualquiera. Si yo lo exporto EPS, es EPS, y le digo exportar a mi computador. Entonces, bueno, voy a guardarlo aquí en descargas para que no se me pierda. Entonces, yo le voy a colocar este corte láser. Y él lo guarda. ¿Sí ve que la opción que me da para guardar ese EPS es un zip? ¿Por qué? Porque él va a guardar 4 archivos diferentes, 4 formatos. Mire, 1, 2, 3, 4. Me está saliendo 4. Entonces, yo le voy a dar guardar corte láser. Y voy a revisar que guarde. Entonces aquí corte láser, lo guarda como sí, y si ve que guarda 0, 1, 2, 3, ¿sí? Las 4 hojitas las guarda ahí adentro. Entonces voy a descomprimir esto. Pero ¿dónde guarda? ¿Dónde manda las carpetas? Corte láser. ¿Sí ve? Corte láser 0, corte láser 1. Bueno, entonces voy a abrir. Si yo le doy abrir directamente y le doy clic, como generalmente eso se ha configurado con archivo Illustrator, él lo va y lo abre directamente en Illustrator. Entonces, mire, ahí por ejemplo tengo la hojita, el corte. Entonces, eso lo puedo llevar. Él imprime todos esos elementos, ¿sí? Él los imprime. Él les imprime todos esos números. Todo eso. Entonces ahí, digamos, no hay pierde. Esta es la pieza Y12, Y13, Y11. Entonces, ¿dónde van a ir cada una de las piezas? ¿Sí? Y con cuál pieza va a encajar. Esta con la 1, aquí va la 2. Entonces, mira, aquí está la pieza 1, pieza 2. Él las marca, él las deja marcadas. Entonces ahí como que no hay pierde. Listo. Entonces, si quieren hacer un solo archivo, bueno, entonces voy a hacer un solo archivo, entonces traigo la otra pieza, control C, control B, aquí ponemos la otra, en un solo archivo, por ejemplo. Si yo quiero configurar de una vez la hoja, entonces voy a configurar la hoja de una vez en, esto es en ajustar documento, configuro en centímetros, y voy a configurar la hoja ancho 35 y 50. ¿Sí? Ahí ya queda configurada la hoja. ¿Sí? Yo voy a hacer varias hojitas acá, entonces. Cuatro hojas. Y ahí voy a poner esos archivos. Pero ¿cuál es la ventaja de pronto de traerlo acá? Porque bueno, si no, pues lo exporto ya desde PDF y ya. ¿Cuál puede ser la ventaja? Que yo podría, digamos, desagrupar acá esto y de pronto si yo quisiera cambiar estas piecitas, creo que y ajustarlas mejor para que queden allá en el formato que voy a cortar, ¿sí? Como que queden mejor distribuidas, por ejemplo, entonces lo haría. ¿Sí? Entonces Una como que, pregunta. ¿sí? Cuando uno exporta los documentos de los planos cortantes, los exporta en el mismo tamaño en el que se los dijimos, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el programa dijimos que el objeto se hizo, se puso las medidas de los cortes, etcétera, ¿el programa los exporta esas hojas en las medidas que le dijimos? Sí, aquí él me está exportando del tamaño que tiene acá, de 25 por 18 por 18, ¿sí? O sea, que esas bichitas que están ahí ya están a tamaño real. Ya están a tamaño real. Esto debería medir, bueno, ¿cuál es la más grande? La más grande es la de, bueno, creo que todas tienen, no, las de allá tienen un tamaño más grande, ¿no? Esto debería medir, bueno, aquí como yo no tengo herramienta para medir, pero entonces esto, mire que mide 25.25, ¿sí?
25.27, sí, esa es la más grande. Entonces, él las exporta del tamaño, o sea, que yo configuro acá, pues él cambia esto. Si yo aquí llego a cambiar el tamaño, pues si le digo, bueno, no lo quiero del tamaño original, sino escala, y esa escala, perdón, que sea de 15 de altura, pues él de una vez, si ve que él hace de una vez el ajuste aquí, o sea, en el formato de un cuarto, él los va a cambiar, entonces caben más porque son más pequeñitos. Sí, él hace el ajuste de una vez al tamaño que yo lo configure ahí. Y cuando yo guarde esto, pues él sí, entonces ahora solo van a salir 2 hojas en formato de un cuarto. Pero yo podría llevar esto allá y que nos hacen el corte láser lo acomoden, ¿sí? Porque pues me imagino que entre más, menos material gaste mejor, ¿cierto? Entonces, si yo voy a llevar esto para allá, muy seguramente van a hacer esto. Yo lo puedo hacer antes, entonces yo simplemente lo acomodo ahí, y yo podría acomodar las piezas. Bueno, lo bueno es que no, pero los numeritos sí me toca agruparlos. Entonces las puedo acomodar al formato. Sí, digamos, para que ocupar de pronto menos espacio, y muy seguramente van a salir 3 láminas de corte. ¿Sí? Si yo acomodo todo de una manera que, no sé, que de pronto lo pueda ajustar como mejor, ¿no? En lugar de pronto de que hacer el corte así tan ordenadito, sino que de pronto lo ajusto así. No sé si habrá un margen, de pronto si hay un margen, pero bueno, entonces yo podría empezar a acomodar las piecitas para que ocupen, para aprovechar mejor el material, ¿sí? Y de pronto no me voy a gastar 4 láminas, sino que me voy a gastar son 3 láminas. ¿Listo? Entonces, aquí la configuración sale como yo lo tengo aquí, como para el tamaño que yo lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, si yo lo veo bien, digamos como ejercicio, perfecto, digamos lo que mencionan. La idea aquí, ¿cuál es? Entender que yo puedo modelar cualquier cosa aquí, pero yo lo modelo es con curvas. El modelo que yo exporto, entonces, mire que voy a ver cómo se ve. Se ve que, pues de pronto las curvas, al estar bien hechas, ¿sí? Y digamos, las superficies, de pronto va a haber algunos errores de mallita por acá, digamos, aquí arriba. ¿Cómo es la mano? Aquí de pronto en el cruce, pero pues para lo que vamos a hacer no importa, ¿sí? Entonces, esta malla es una malla que está bien. Si yo le digo ahí que la refine cuando la exportan y todo eso, pues entonces eso ayuda a que la malla quede mejor. Entonces, en este caso, en el ejercicio de darle, que era este, entonces, bueno, cuidado. Cuando yo convierto esto a malla, cuando yo le digo aquí, bueno, convertir esto a malla, me salen estas opciones. Bueno, primero sale así. Entonces, bueno, yo le voy a dar preview. Entonces, de pronto la malla sale un poquito desordenada. Obviamente eso es una malla interna. Entonces, cuando yo lo digo Control Details, me abre estas opciones. Bueno, este ya tiene refinar, las costuras de pronto unirlas mejor, formar planos más simples. Entonces, él como que arregla un poquito más la malla. Si yo quiero aumentar más la cantidad de elementos que tiene, entonces puedo aumentar la cantidad, ¿sí? Entonces queda como una malla más detallada. ¿Y para qué me ayuda esto? Para que los planos allá queden como los cortes queden mejor, ¿sí? Si yo lo llevo con una malla muy bajita, low poly, así, pues entonces él los cortes, él lo va a hacer así, allá, así, tal. Digo preview, details. Sí, si yo lo dejo así, con pocos planos, mire, por ejemplo acá, pues queda como un poco extraño, pero igual.
Bueno, entonces, este que creé aquí, entonces la malla pues la va a llevar así, este va acá un poquito, es que estos planos que son tan grandes, él casi siempre los saca de esa manera. Entonces, bueno, por ejemplo, yo entonces le voy a decir exportar esa selección. Voy a llevar digamos que ese es un jarrón de Darling. OBJ. Ok. Ya no me pregunta más porque ya está convertido, lo convertí aquí dentro del programa, ¿sí? A una malla poligonal. Recuerden que aquí en las propiedades, mira, aquí en las propiedades dice Open Mesh. Bueno, ahí hay un problemita. Bueno, de pronto no molesta tanto, pero dice, si dice Open Mesh es que tiene algún punto abierto, ¿sí? Que tiene algún punto... ¿sí? Cuando él marca eso, esto se llama, dice, bueno, que me muestre todos y que me muestre este color. Acá hay de pronto unos errorcitos de conexión, ¿sí? De pronto cuando hizo la superficie, de pronto no, cuando hizo la simetría, no quedó bien hecha la simetría. Puede ser, habría que mirar, ¿sí? En el momento de unirlos. Entonces eso genera ahí como unos problemitas de malla. Bueno, entonces acá en Slicer, si yo lo llevo así, entonces ahora voy a traer este. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia de pronto con este? Voy a cambiar acá unas cositas. Bueno, aquí por ejemplo me trae un error que no había visto acá, que puede ser, sale como si hubiera malla y mire, por ejemplo, esto me marca esos elementos que no sé por qué me los está marcando. ¿Sí? Y como que me está uniendo esto aquí arriba, no sé por qué, habría que mirar. Y miren que los elementos acá, estos, están así, ¿sí? Están como, pero ponemos solamente dos. Como lo tiene allá, darle. Entonces, mire que estos elementos se ven así, ¿sí? No se ven porque tiene pocos planos. ¿Sí? Entonces, al tener pocos planos, yo veo esos elementos así como cortados. Y esas curvas no las veo tan perfectas porque tiene pocos planos. Entonces, lo que le hace es convertir esos. Entonces, cuando venimos acá a este programa, entonces es mejor traer una malla con una cantidad alta de polígonos, no con una cantidad baja. O sea, no lo vamos a dejar así con pocos polígonos como ese, sino que lo que vamos a hacer es que está rara la selección de esto. ¿Tiene algún de pronto un corte ahí extraño? Bueno, no, igual no necesita. O sea, cuando yo lo convierto aquí en malla, convertirlo a una malla alta, sí, así que quede bien. Y le digo, no sé acá esto, que refinar la malla, todo, le aplico todo eso, le doy OK. Entonces, la malla queda como mejor hecha, ¿sí? Entonces necesitamos una malla alta, no una malla como esta. Entonces aquí es al revés. Si yo lo voy a hacer en Pepacura, por ejemplo recuerden que aquí tenemos opciones parecidas a la de Pepacura, que se llama Folded Planes. Folded Planes. ¿Sí? Ahí. Pero bueno, aquí es que mire, aquí me trajo un error, por eso es que me trae acá eso ahí arriba. Si hay como un errorcito cuando lo trae. ¿Sí? Entonces hay que revisar eso. Entonces, esto para llevarlo a Pepacura pues también sería un problema pues por todas esas caras. Aquí están desunidas. Habría que arreglarlo muy bien. ¿Sí? O por ejemplo, convertirlo, quitarle la mitad y hacer que la mitad sea simétrica, porque es que aquí no hay simetría. Pero eso es como errorcitos ahí que uno puede ir corrigiendo. Entonces, si yo llevo, por ejemplo, pero llevo que ese fue el que... Esta malla que yo hice con más topología. Si yo le digo, para convertir
se demora un poquito más porque, bueno, obviamente la malla es mucho más densa. Bueno, aquí estamos viendo con folded planes, pero eso no es lo que quiero ver. Entonces es, de pronto trae unos errorcitos ahí, pero pequeñitos. Pero yo creo que no hay problema, pues para lo que queremos hacer, que es de pronto utilizar una técnica de estas. Y aquí tiene un error como de en la curva. Entonces, listo, ahí lo configuro ya como lo voy a dejar acá y el tamaño que traigo de allá y listo. Aquí a veces me generan unos errorcitos que es de la malla, que pues tengo que poder arreglarlos después. Mira aquí. Bueno, pues aquí por lo que no tiene, sale así cortado acá, por lo que ahí no hay, no es que sea error, ¿no? Sino que pues así es la figura, ¿no? Ahí, así es la figura. Sino que está viendo desde arriba, no sé si es como simétrica, ¿no? Aquí hay visualización en perspectiva y visualización también así ortogonal, como pues, para mirar que esté como simétrico todo el objeto. Sí, estaría bien darle. El error que le salía, que de pronto dice, pues no impide de pronto que se lo pueda armar. Ah, listo, profe. Vale. Bueno, no sé, ¿alguien más? Por algo quiera revisar algo de lo que lleva o de lo que está modelando. La idea es que hoy me mostraran que está modelando también de proyecto de diseño, ¿no? A ver cómo van con eso. Pues si se les tiene algún tipo de pregunta también con respecto a eso. Voy a parar mientras tanto la grabación, por si hay una pregunta, pues volvemos a grabar. O sea, yo para un render que necesito, obviamente, bueno, el modelo, aplicarle un material que puede ser un color o puede ser una textura, ¿sí? Iluminar y darle un fondo. Entonces, la ventaja de este motor de render ahora con Rhino es que es muy sencillo, digamos, la iluminación que trae por defecto es una iluminación buena. Entonces, si usted de pronto tiene, lo primero que tiene que hacer de pronto para un objeto es como darle un entorno, ¿sí? Entonces voy a abrir aquí las ventanas de V-Ray y V-Ray, aquí sale una ventana que se llama V-Ray Compact y aquí aparece mostrar. Si usted abre ese icono que es mostrar el editor, la ventana, editora, este icono de acá. El siguiente es bueno, son ventanitas ahí que tiene preconfiguradas, pero esto porque no me está abriendo la ventana, el editor. Espera, a ver, voy a cerrar este momentico. Será por el... Ah, ya, bueno, eso es lo primero. Es que, bueno, ahí dice, por favor, cambia bitrate a su motor de render por defecto. Bueno, sí. Entonces, lo primero, antes que nada, bueno, cuando ya tengo el modelo, es obviamente cambiar aquí el motor, porque si lo tengo configurado con Rhino. Entonces, no me abre la ventanita por eso.
debo tener, entonces aquí donde dice render, motor de render, entonces no voy a utilizar el de Rhino, sino que voy a utilizar el de V-Ray. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Ahora sí, si yo voy a la ventanita de V-Ray, que es esta ventana se crea por defecto apenas instalo el programa. Aquí esas opciones, ahora sí me va a abrir la ventanita. Ahí se demora un ratico a veces en cargar mientras configura. Listo, entonces esta ventana es como la configuración básica del programa. Por defecto, bueno, aquí yo tengo unas pestañas aquí a la derecha y unas pestañas aquí a la izquierda, ¿sí? Entonces, esta es como completa. Si yo normalmente esto la ven así, izquierda esta, derecha esta. Bueno, entonces, lo básico de render. Por defecto, aquí sale, aquí donde dice esto, las categorías de materiales, esto es como si hay algo iluminado. Bueno, entonces lo que está aquí en azul, ¿sí? Es lo que hay en este momento en la escena, ¿sí? Aparte del modelo. Entonces en la escena, por ejemplo, dice una luz que es por defecto una luz tipo sol, ¿sí? Y hay un environment textura, que es una textura que le da, se utiliza para generar los reflejos en piezas cuando yo coloco brillos, ¿sí? Entonces, por defecto están activados esas dos opciones. Entonces, yo aquí este reflejo que le veo a esta bolita, a esta esfera, este brillo acá y ese efecto y este negro acá, ¿sí? Bueno, obviamente es de la sombra acá, pero entonces este efecto se lo da esta textura. Esa textura no está aplicada al objeto, sino que está aplicada al entorno, ¿sí? Entonces, el entorno. Entonces, por eso está aquí en entorno. Entonces, por defecto no hay nada más. Entonces, lo primero es, si mi figura, depende como yo quiera iluminar. Lo más básico es crear un plano. Ese plano yo lo puedo, si yo lo creo como superficie acá, entonces voy a buscar un momentico, si yo lo creo como superficie, por ejemplo, le voy a decir superficie, plano, y bueno, lo voy a poner ahí abajo, ¿sí? Listo. Entonces, miren que ustedes acá en las opciones de la ventana, bueno, esta es una visualización que es sombreada, shaded, que ven los contornos, ghosted, que se ven como los interiores, pero hay una opción que dice render, acá. Entonces, esa sería por defecto una iluminación básica, ¿sí? Entonces, miren, las sombras que yo veo acá me la está generando la iluminación básica que tiene el programa por defecto. Yo la podría cambiar, yo podría hacer una iluminación un poquito más elaborada, pero inicialmente para lo que vamos a hacer, esta iluminación no sirve. Y esta sombra pues me la da el plano. Entonces, si yo no tengo ese plano ahí, pues obviamente yo voy a ver esto así. Entonces, estoy colocando un plano. Tengo dos opciones. Hacer este plano, lo puedo hacer yo, ¿sí? Y digamos escalarlo hasta donde lo necesite. ¿Sí? O, digamos, si yo no lo ubico, el programa por defecto V-Ray, la primera opción que me da, una de las primeras opciones que me da es acá donde dice esta parte de, aquí está la iluminación. Miren, esos son todos los tipos de iluminación que yo podría tener. Esos son, aquí hay una opción que dice agregar un plano infinito. Entonces, si yo le digo agregar un plano infinito, ¿sí? Él me agrega un plano a la escena, o sea, en donde está ubicado el elemento. Entonces, en este caso, el elemento este está ubicado un poquito despegado del piso, entonces, bueno, lo voy a pegar un poquito más. Este plano que yo veo ahí es infinito, ¿sí? O sea, es un plano que no tiene fin, entonces ahí está por defecto eso. Entonces podrían agregarle un plano infinito a la escena. Hay varias técnicas de iluminación con planos de fondo, simulando como efectos de estudio, de fotografía de estudio, pero bueno, aquí hay, el básico inicial sería con agregarle un plano. ¿Para qué le agrego este plano? Pues para que este plano me genere sombras y me genere rebotes de luz, ¿sí? Porque la luz ahí influye, la luz que rebota sobre el piso, pues me genera ciertos efectos sobre eso. Bueno, eso sería lo primero. Primero agregarle y aquí la visualización que yo tengo es del render, visualización de render. Hay otro que se llama V-Ray interactivo. Esta es una visualización, bueno, no me sale activa todavía porque todavía no tiene nada aplicado, que es una visualización como en tiempo real, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena tarjeta de video y tengo todo eso, pues entonces yo utilizaría esa visualización, ¿sí? Entonces, es una visualización que poco a poco
me va apareciendo más exactamente cómo va a quedar la escena. Entonces, mire que acá sale V-Ray interactivo, esta la está haciendo por CPU, entonces aquí está haciendo el tiempo, entonces entre más pasa el tiempo, pues más va ajustando la escena. Entonces, esta es como una simulación ya más real de cómo va a quedar el objeto. Bueno, lo segundo, el material que yo le voy a poner a esto. Entonces ese material puede ser un color básico, puede ser una textura. Entonces si yo necesito un color básico, entonces yo aquí tengo unas opciones que se llaman materiales. Y aquí hay una opción que dice qué tipo de materiales hay. O aquí donde dice crear, yo puedo crear ese material de cero. Entonces mire que donde dice crear, puedo crear materiales, puedo crear luces desde cero, puedo crear geometrías, ¿sí? Puedo crear elementos, ¿sí? Esos son diferentes tipos de render para configurar después en Photoshop. Y bueno, texturas que tengo acá. Entonces, donde dice materiales, pues yo puedo crear un material desde cero. O puedo utilizar materiales ya preestablecidos. Entonces, por ejemplo, donde dice materiales preestablecidos, entonces, por ejemplo, dice materiales tipo ladrillos, tipo pintura de carro, tipo porcelana y cerámicos, materiales que parecen como emisores de luz. Entonces, por ejemplo, si mi elemento tiene una textura, pues si está aquí, pues no lo tengo que hacer desde cero. Por ejemplo, cerámica, que esas cerámicas pueden ser opacas o pueden ser brillantes, ¿sí? Tipo porcelana o tipo plástico. Si es un plástico de este tipo, negro, oscuro, con color, o tipo metal, ¿sí? Tipo vidrio. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar este. Entonces ya está creado. Lo que hago es agregarlo aquí ¿sí? Entonces se agrega aquí. Este icono rojo aquí aparece porque se está haciendo el render en tiempo real. Entonces, bueno, agregué este material acá, que es este tipo. Entonces aquí me dice que es un material, aquí entonces ahora sí me sale la explicación del material. Me dice, es un material que es de V-Ray, ¿sí? Hay varios tipos de materiales. Tiene una textura, tiene un color acá, tiene unos elementos para generar ese color, el difuso, una reflexión, una refracción, bueno, todos los elementos son los que yo configuro desde cero, pero pues obviamente eso necesita un tiempo. ¿Por qué veo este material brillante? Bueno, lo veo brillante porque tiene aquí unos efectos de brillo y de reflexión. Estas líneas que yo veo acá, este reflejo que yo veo en el material, este reflejo se lo da el entorno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un piso con rayitas, pues él va a reflejar aquí las rayitas. Si yo tengo unos elementos alrededor, se van a reflejar en el material. Entonces, cuando usted es un material que es brillante y es reflectivo, entonces yo necesito colocar en el entorno algo. Entonces, precisamente el entorno es esta textura que se va a ver reflejada sobre este elemento. Entonces, por ejemplo, voy a aplicarle ese color a este elemento. Entonces, tengo dos opciones, pues obviamente, primero, una opción sería seleccionarlo, por ejemplo, seleccionarlo y decirle aquí clic derecho y aquí hay varias opciones de aplicar. Aplicárselo a los objetos en la escena, aplicárselo a la selección, aplicárselo a la capa, por ejemplo, o sea, que todos los elementos de la capa tengan ese color. Entonces, bueno, si se lo voy a aplicar a la selección, él de una vez lo aplica, ¿sí? Entonces ahí queda como con esos efectos ahí de brillo. No se ve exactamente acá porque aquí tiene una configuración diferente. Y entonces ahí yo vería ese efecto ahí del material aplicado sobre esto. Las sombras, ¿por qué disminuyen un poquito? Bueno, disminuyen porque no se ven igual que cuando yo tengo esta visualización acá de render. Aquí está la visualización típica de render y esta es la visualización del V-Ray interactivo. Ese es más cómo va a quedar el objeto. Entonces, esta es una visualización aproximada, pero igual, yo voy a hacer un render, entonces voy a quitarle un momentito esto de interactivo acá y voy a hacer el render, entonces, de esa escena, dice render con V-Ray. Entonces, la escena, yo tengo que,
voy a quitarle todas esas cosas que es que cuando uno hace esos renders, siempre el último render que hice le deja activadas las últimas opciones que uno tenía. Bueno, entonces este sería como el render que uno ve final. ¿Por qué no se ve efectos de sombra? Y bueno, pues porque el elemento que tiene de luz aplicado es un elemento sencillo, que es este, de luz de sol. Entonces yo puedo empezar digamos, a configurar varios tipos de luces. Entonces, dejar por defecto esta luz por defecto o agregarle unas luces. Entonces, lo siguiente sería eso. Si yo voy a cambiar luces, entonces yo voy aquí a crear, hay varios tipos de luces. Entonces hay, por ejemplo, una luz tipo domo, una luz así tipo con un punto de creación o un omnilight, que sería una luz rectangular. Si yo, por ejemplo, agrego esta luz rectangular, ¿sí? Es este tipo de efecto. Entonces voy a agregar esa luz aquí al programa. Entonces esa luz rectangular, cuando está activo el elemento, o sea, aquí mire que cuando yo selecciono algo de esto, aquí se ven los ajustes, digamos, con esta luz rectangular, los parámetros son estos, o si yo veo esta luz, los parámetros son estos. Y acá tiene un botoncito, mire, aquí tiene un botoncito, este botoncito dice si está activo o está apagada. Entonces, en este caso, si yo le doy clic, la luz quedó activa. Si yo le doy a ese, entonces aquí estarían funcionando las dos luces. Voy a apagar este momentico. Entonces voy a dejar la luz por defecto encendida, la luz de Sunlight, que es una luz. Voy a darle otra vez bitrate. Entonces, bueno, ese efecto de luz pues no me da muchas sombras, o yo tendría que configurar aquí las sombras, aquí donde dice, por ejemplo, la intensidad de la luz, donde dice el tamaño del multiplicador, y aquí hay unas opciones que configuro acá, que son bueno, de sombra. Y esta luz rectangular está apagada, bueno, la apagué un momentico ahí. Que es esta que yo agregué aquí. Voy a agregarla a la escena. Ah, no, ya aquí ya estaba agregada acá. Ya lo había agregado. Bueno. Entonces, mire, por ejemplo, la luz rectangular es esta. Y ahí va afectando la escena. Vamos a agrandarla un poquito. Esa es una luz que tiene esa forma, ¿sí? Entonces, voy a apagar la otra luz. Esta. Para que solo quede esta luz. Entonces, esa luz aquí es como la más fácil de utilizar porque, bueno, aquí tiene una luz que esta es la dirección de la luz. Entonces yo puedo colocar que la luz esté de este tipo. Es una luz que tiene por defecto, las sombras son muy como grandes, o sea, no son sombras que yo pueda ver como luces puntuales. Entonces vamos a hacer aquí, en la opción de configurar, la luz rectangular, acá hay unos parámetros que yo configuro. Entonces, por ejemplo, configuro que la intensidad de la luz, entonces entre más, no tan intensa la luz, pues obviamente voy a ver. Y acá las unidades, bueno, en qué formato. Y aquí donde dice shade, este shade me genera por el tamaño de la luz, ¿sí? Entonces donde dice shade, ¿sí? Ese shade es ese tamaño. Entonces, entre más grande, pues de pronto la luz va a estar más expandida, pero también las sombras van a estar muy expandidas, ¿sí? Y aquí donde dice opciones, está activado sombras, ¿sí? Entonces, pues, bueno, yo voy a revisar, yo puedo desactivar aquí este y darle... pero bueno, aquí tengo que tener cuidado porque le hace render del visor que tengan seleccionado. Entonces voy a seleccionar este visor y le voy a hacer render a ese visor. Entonces yo aquí puedo configurar la exposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo activo exposición,
Entonces, la exposición, pues yo puedo activar la exposición. Entonces, no necesariamente yo tengo que ajustar la luz allá, sino que puedo ajustar aquí la exposición de la cantidad de luz, puedo ajustar el balance de blancos, puedo ajustar los niveles, bueno, puedo ajustar varias cositas acá para guardar esta imagen como el render final, ¿sí? Yo en la escena tengo mi plano infinito, ¿sí? Mi luz y el material, ¿sí? El material que tengo. Listo. Ahora, ¿qué tengo que configurar? Bueno, listo. Agrego material, agrego una iluminación y agrego un fondo para eso. ¿Qué tengo que configurar luego? La cámara, ¿sí? Porque, bueno, esta visión que yo tengo acá del visor es una visualización que me da una cámara. Entonces, yo le doy a dar F6. O sea, cuando estoy aquí en este visor, le doy F6. Entonces, mira, aquí me muestra la posición de esta cámara, ¿sí? Entonces, me muestra la posición de esta cámara. Y cuando yo estoy aquí en este visor, aquí en propiedades, me dice, bueno, este es un visor en perspectiva que tiene una cámara que tiene un lente de 50 milímetros que está ubicada en XY en tal parte, que tiene una distancia al target. Entonces, este es el target. Entonces, por ejemplo, este target yo también lo puedo desplazar. ¿Sí? Tiene una distancia al target. Bueno, y si la giro, pues aquí van a mover ese valor. ¿Qué puedo cambiar yo acá? Por ejemplo, el lente, porque el lente que utiliza de 50 milímetros es un lente que me da una visualización muy de dibujo técnico. Si yo cambio aquí el lente, por ejemplo, le coloco un lente de 25. ¿Sí? Entonces, la figura se va como, se amplía. Entonces aquí, digamos, la visualización ya es más de una cámara fotográfica. ¿Sí? Entonces ya como que hay ciertas deformaciones de la perspectiva. Entonces aquí me dice, lente de 25 milímetros. No, quiero un lente de 32. Entonces, lente de 32. ¿Sí? Entonces como que le da más forma a esto. Yo quiero guardar esta visualización de esta cámara. Si yo quiero guardar esta visualización, quiero guardar esta posición de la cámara. Entonces, abro donde dice vistas, abro una opción que se llama set view, set plane, set view, y donde dice set view, abro una ventana que se llama nombres de vistas. Listo, entonces me aparece esta ventanita. Esta ventanita lo que me permite es guardar ciertos como posiciones de la cámara. Entonces, en este caso, selecciono la perspectiva, le digo guardarla y le digo, bueno, que esa va a ser mi cámara 1, digamos. Ok. Bueno, voy a poner la cámara en otra posición y entonces que quisiera visualizarlo desde acá con más detalle. Sí, de pronto aquí yo puedo mover la cámara, entonces si no la puedo mover allá, pues la puedo mover acá. Entonces que con más detalle la quisiera ver como si desde abajo y guardar esa vista de cámara. Listo, entonces voy a guardar esa. Entonces otra vez save y esta sería mi cámara 2. Que hay guardada cámara 2. Entonces esos pantallazos, si yo los cierro y yo de pronto muevo la cámara y de pronto pongo vista perspectiva normal, entonces le voy a buscar la perspectiva y digo, bueno, listo, ya hice los cambios, ahora quiero hacer el render con la cámara que ya tenía guardada, entonces vuelven a vistas, set view, abren el visor o aquí ya están cámara 1, cámara 2, ¿sí ven? Entonces cámara 1, ahí les muestra la cámara 1, vista, set view, cámara 2. Listo, entonces ya ahí como que queda guardado. Voy a hacer el render de esa vista. Entonces voy a abrir el visor o puedo también directamente hacerlo ya desde acá porque ya tienen guardado ese, pero igual puedo abrir el visor. Y este elemento acá, este icono que es este teterita, esa teterita tiene varias opciones. Dice, este render interactivo. Este es un guardar en la nube. Bueno, por defecto, la tetera, si yo le doy clic a la tetera, él hace el render, digamos, en este caso de la vista que yo tengo. Este entorno que yo veo acá, que es como un degradado, lo está haciendo precisamente este
textura, environment textura es esto. Por eso es que yo lo veo así. La textura que yo le coloco como al entorno. Esa textura puede ser aquí en donde está, bueno, aquí cada vez que se van poniendo azules, ¿sí ve? Son los que yo tengo abiertos. Si yo solo quiero ver materiales, materiales. Si yo solo quiero ver luces, luces. Si solo quiero ver estos elementos planos que tengo ahí, que en este caso tengo un plano infinito, y este es el del entorno, ¿sí? Lo que tiene el entorno aplicado. Entonces, en este caso es un mapa de VIX. Entonces, yo podría agregar otro textura a ese entorno y yo la voy a ver reflejada en el entorno. Por ejemplo, ¿qué tipo de texturas? Pues acá hay varias, tipo mapa de VIX o de pronto un Skite. Entonces, voy a agregar este Skite y voy a desactivar, voy a quitar, bueno, voy a agregar este. Espera. Activo está acá. Con el otro puedo agregar acá. Pero para activar este. Se me perdió espere. No sé por qué ahora quedó como negro, pero bueno. ¿Qué le pasó? Es que no está el archivo. Pero es que no tengo ese archivo ahí puesto. ¿Dónde es que están? Pero buscamos uno para poner ahí.
Es que no. No, espere. Bueno, que nos pueden utilizar. Es que no tengo ninguno de esos configurados preciso. Esperen. Todos están. Es que si bajo esto no me sirve. Me lo voy a bajarlo ahí como prueba, a ver, un momentico. Es que no tenía configurado eso ahí, nada de eso. Descargas. Que no lo veo. Bueno, entonces pongo el que era. Es que no tenía configurado nada de eso. A ver, cuando uno crea el plano este de iluminación, ¿sí? O sea, digamos, por defecto, ahí está, es que aquí, si yo lo veo como en esta manera, ese plano y ese plano tiene una dirección, ¿sí? Una dirección de iluminación. Y espera a ver si lo alcanzamos a ver ahí. Esa iluminación que yo estoy viendo ahí, este elemento acá, este plano acá, pero ahora no lo puedo seleccionar allá. Ya, ese elemento tiene una configuración acá que es esta, ¿sí? Entonces, mire que la intensidad, entonces yo la puedo variar y es lo que me está iluminando ahí es ese objeto, ¿sí? Entonces yo puedo mover un poquito, hacerla, entre más despegado esté del objeto, pues más, digamos, el elemento va a quedar como más, más difuminado, ¿sí? La iluminación. Y lo que pasa es que ahora le quité el que había, que había de fondo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, acá voy a ver. Entonces, si yo pongo la cámara aquí detrás, sí, pues me va a quedar negro. O sea, la cámara tiene que estar en una posición que esté delante del objeto, ¿no? O sea, es delante del objeto. Pues, porque ahí queda negro porque la cámara está por detrás de la iluminación. Entonces, en este caso, pues tengo que tener cuidado de que la iluminación no me quede delante de la cámara. Entonces, bueno, ahí ya, digamos, el objeto, puedo mover la cámara y de pronto ahí digamos, ya estoy moviendo como la cámara final. Entonces, digamos, este efecto acá de sombra y todo eso, pues, entre más intensa sea la luz, o de pronto entre más arriba esté, pues se va a perder. Entonces, digamos, si yo lo coloco por aquí, sí, yo coloco por aquí el efecto, entonces yo puedo, digamos, ajustar la iluminación, la intensidad de la iluminación de 8, de pronto subirla, de pronto irla subiendo. Y entonces, pues me va a quedar bien iluminado esto, pero esta parte me va a quedar ahí atrás diferente. Puedo acompañarla con otro tipo de iluminación, ¿sí? Con otro tipo de iluminación de pronto, digamos, de ambiente, que sería esta.
o aumentar el tamaño de pronto de esta iluminación. Entonces, mire que este efecto como que de oscuridad ahí, lo da es el tamaño. Si yo tengo un poquito más grande esta luz, ¿sí ve? Entonces como que ahí se va como que difuminando un poquito más. Ay, eso lo puedo cambiar acá para no ponerme a moverlo allá en el este. Entonces, aquí donde decía tamaño, mira, aquí puedo configurar el tamaño. Uy, ya me quedo como... Sí, entonces, bueno, ahí de pronto la intensidad es muy alta, entonces bajo la intensidad. Y entonces esto que veo yo, esta diferencia entre el oscuro y esto es lo da es esto, la intensidad que tiene acá. Y esa forma puede ser rectangular o puede ser en disco, mire. ¿Sí? En disco, pues solo configuro un elemento. Es que esto está... lumens. En lumens, ¿cuántos lumens tienen que ser? Bueno, dejémoslo escalar porque por ahora no sé cuánto tiene que ser. Bueno, entonces yo configuro esto acá. Entonces esta iluminación, esta visualización que yo estoy viendo acá, esa es la posición de la cámara. Entonces la cámara me ha quedado negro era por eso, porque la cámara había quedado por detrás del elemento. Ah, mire, volteé la figura. Es más. Entonces entre más cerca, pues más iluminado, pero si la pongo un poquito más arriba, pues queda como más difuminada la luz. Y estos brillos que yo veo acá, estos brillos, obviamente es de la luz, pero también es, digamos, del entorno que tiene, de este entorno que yo le puse aquí, este Big Mac del entorno, entonces se ve como reflejado. Hay algunos elementos ahí sobre eso, porque si no, no se vería. Las sombras, esto es un poco complejo aquí a veces configurarlo, porque bueno, estoy poniendo una luz rectangular que no genera muchas sombras, ¿sí? Entonces, generalmente las sombras yo las hago en otro lado, en otra configuración, pero también se pueden trabajar un poquito con esta iluminación, con esta de rectangular. Las sombras, aquí las opciones de las sombras son... las opciones de las sombras son aquí, espera un momentito, ya. Está activado, que tenga sombras y bueno, esta no tiene muchas opciones ahí para eso. Entonces yo a veces lo que hago es hacer esas sombras como en otro tipo de render aparte y los monto. Pero igual aquí las puedo configurar, se puede configurar por defecto unas buenas sombras. Habría que mirar cómo las configura acá bien con este tipo de iluminación. Yo lo que hago a veces con los renders, por ejemplo, porque pues ya me acostumbré a hacerlos así, es digamos, por ejemplo, yo genero yo lo que hago es esto, porque es más rápido también. Este, bueno, es un render de una burbuja, ¿sí? Yo hago un render del color y se ven que las sombras acá como que son muy básicas, ¿sí? O sea, las sombras son muy poquitas porque la iluminación, a veces configurar la iluminación ahí para que me generen las sombras adecuadas es un poco difícil. Entonces hago un render aparte de solo las sombras, ¿sí? Solo las sombras. Y esos elementos como que, pues, eso se llama un ambient occlusion.
y hago un render de líneas. Entonces, ¿para qué me sirve Photoshop en este caso? Yo llevo esta acá, llevo el de líneas acá, ¿sí? Y aquí hay unas opciones. Photoshop es muy interesante por estas opciones que llaman se llaman se me fue el nombre de esto. ¿Cómo es que se llama? Eso se llama, espera un momentico. ¿Y ahora qué pasó? Un momento. Bueno, estas opciones que se llaman, bueno, ahí le salía el nombre, pero no me acuerdo, son los modos de fusión, es que se me olvida, no, modos de fusión. Modos de fusión es fusionar una capa con otra. Entonces, por ejemplo, aquí esta capa, que es la de líneas, yo le puedo dar un modo de fusión que se llama multiplicar, ¿sí? De multiplicar, fusiona esta capa con la que hay abajo. Entonces, aquí en esta línea me quedan sobre la sombra. Y luego le doy multiplicar esta capa con la de abajo, por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, ahí configuro las sombras aparte y configuro las líneas aparte. Entonces, por ejemplo, no, que es que son líneas, de pronto se ve como un dibujo, pues entonces yo lo que hago con las líneas es bajarle un poquito la intensidad a las líneas y las líneas las utilizo más como para enmarcar ciertas cositas, pero no es muy alto. Y lo mismo las sombras, entonces que las sombras están muy intensas, entonces, bueno, las puedo bajar un poquito o subir un poquito, entonces como que esta opción la puedo configurar mejor así, en lugar de matarme allá en el programa configurando que la sombra se me vea así. Entonces lo que hago es la sombra aparte y luego acá pues, en el programa pues la ajusto más o menos. Me rinde más y es como, y así sí es que se trabaja ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces configurar la sombra acá se puede hacer, sí, igual se puede hacer, sino que también es dependiendo del tipo de luz. Para que me genere una sombra más real y eso, pues entonces me demoraría un poquito más configurando aquí la sombra de esto. Y es que también depende del tipo de luz. Este tipo de luz de pronto es un tipo de luz que no genera una sombra muy, pues, necesitaría de pronto una luz que sea de pronto más alargada, de pronto cualquiera de estas, o esta, puede ser, o una luz spot, de pronto, más, que es como la más típica, y configurar ahí esa iluminación aparte. Yo puedo agregar la cantidad de luces que quiera, tampoco voy a exagerar con eso, pero por ejemplo, entonces si yo coloco un spot acá, no lo voy a agregar así porque siempre voy a agregarlo de la otra manera. Mejor no lo agrego de acá porque es que nunca sé dónde queda. Voy a agregarlo por este lado. Iluminación, aquí está Spotlight. Entonces ahí sí lo puedo hacer. Más bien es que el otro lado. Ay, pero lo puse al revés. Entonces aquí, ahí está el spot. Yo puedo mover el spot hacia este lado. El target. Y este target, voy a bajarlo acá. Entonces ahí agregaría como otra iluminación ahí a la escena. De pronto la pondría desde este lado. Entonces ahí pues ya ven que agrega como unos brillos diferentes. Y la sombra pues la puedo configurar acá en el spot. De pronto como agregarle el tipo de sombra como que sea más. Voy a hacer el render de esto. Espera un momentico, a ver cómo se ve. Aquí está. Bueno, acá hay unas cosas que hay que configurar, pero bueno, es que son muchas cositas, pero ya les digo. Es esta iluminación global. Aquí,
Que no quiero que sea, es como tan oscuro ahí. No. Bueno, ahí más o menos. A ver, entonces, ¿qué es lo básico? Digamos, tampoco es bueno llenar eso de tantas luces, ¿sí? O sea, digamos, y a veces utilizan también otro fondo acá, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo podría utilizar aquí un fondito que puede ser, a veces utilizan uno como de fotografía que parece como curvo. Por ejemplo, yo podría ponerle aquí un fondo acá. Voy a agregar este fondo acá. Voy a correrlo. Fillet. Que sea. Está gigante eso. Fillet. No sé en qué formato estoy trabajando. Pero... Bueno, a veces agregan un fondo así como con una curva. Bueno, pero pongámosle un poquito más de curva. Atrás. Coloquémosle 40. Bueno, y este fondito le voy a hacer una extrusión. Bueno, entonces agregan ese fondo ahí atrás. Detrás de la, bueno, no tan grande. Listo, ahí lo ubican. Uy, está gigante. Es que no, cogí darle ahí como con todo sin preparar. Pero bueno. Entonces, ¿para qué es este fondo? Ese fondo lo que hace es que, entonces vamos a verlo aquí en la cámara. Entonces, ese fondo ahí es para esto. Entonces, miren, ya digamos la luz, si ustedes ven, por ejemplo, la luz, ya no veo ese reflejo que veía ahí atrás oscuro. Entonces, ese fondo lo que me hace es que, digamos, rebota mejor la luz. Entonces, ya no voy a ver ese fondo allá oscuro, sino que como una especie de fotografía. Ustedes ya vieron fotografía. Entonces, lo que estoy haciendo es como creando un fondo infinito atrás, pero curvo. ¿Sí? Entonces, eso me genera ahí como unos rebotes de luz y queda como mejor el objeto. ¿Sí? Entonces, lo puedo ajustar ahí de acuerdo al tamaño. Sí, centrarlo un poquito más. Entonces, ahí voy a ver ahí el objeto como mejor reflejado.
¿sí? O sea, como que los reflejos se van a ver mejor. Entonces, siempre para un render necesito una luz mínimo o dos, no más. O a veces trabajar con la luz que trae el programa es útil si yo quiero hacer un render rápido. Un material que yo le voy a aplicar al sujeto, ¿sí? Un elemento que me sirva a mí de fondo, ¿sí? Entonces en este caso puede ser así, un fondo así infinito con curvatura atrás, así, aquí, vamos a ponerlo mejor ahí, ¿sí? Para que pues rebote mejor la luz y no vea ahí ese fondo negro, y listo, y ya, configurar aquí y la cámara. Entonces si yo quiero que mi cámara sea esta, entonces es una cámara nueva, entonces bueno, voy a colocar otra vez, voy a abrir el visor de vistas, voy a configurar esa nueva, le voy a decir guardar, que esa sea la cámara 3, entonces ahí queda guardada cámara 3, entonces queda cámara 1, así, queda cámara 2, así, bueno. Como para el otro lado no tengo fondo, pues obviamente voy a ver el fondo ese allá negro. Ustedes ven ese fondo negro, eso que yo veo allá. Hola, sí se puede. No, render. No, es que no me deja ver lo que hay en el fondo. Bueno, entonces eso, la cámara 3 sería esta. Que ven este pedacito acá, bueno, de pronto lo recortan después o hacen más grande pueden hacer más grande la extrusión esta. Solo que queda doble ahora. Para que haya bien. Y listo. Y ese me serviría como un render de la pieza, del proyecto, del objeto. Entonces, así, sin complicarme tanto. Es que la ventaja de V-Ray es que V-Ray pues tiene unas opciones como fáciles de configurar. Que es un material diferente. Entonces, bueno, pues ahí hay varias opciones de material. Yo utilizaré los materiales que ya están creados, ¿no? Materiales de ese tipo. Que es un material de pronto de pintura de carro, de cerámico, por ejemplo, que sea cerámico. Yo puedo ajustar de pronto, espere, uno de brillo, no, líquido, metal, bueno, metálico, por ejemplo, que sea aluminio. Yo puedo agregar este aluminio acá y si quiero que se seleccione el objeto, voy a aplicarle mejor el del aluminio. Entonces él va a quedar así, color aluminio. Como tengo el render interactivo, pues aquí este render interactivo me está mostrando tal cual como va a quedar. Aquí mire, esta sale ventana V-Ray interactiva, 1028 por tanto, y el tiempo que me está mostrando acá es lo que él va, a medida que va a pasar el tiempo, él va mejorando el render, porque es un render interactivo, ¿sí? Pero bueno, si yo desplazo la cámara, pues entonces, que es otro tipo de material, por ejemplo, es que acá hay muchos, bueno, un plástico, por ejemplo, es un plástico que no es tan brillante, no, ese es plástico metálico, ese plástico que es leather, plástico simple, así, es este. Entonces, lo voy a agregar allá, entonces selecciono la pieza, clic derecho, aplicar a la selección, y queda como un plástico, que quieren que el plástico sea más brillante, no, me quedó como muy opaco, entonces ahí sí entro aquí. Entonces, aquí sale el bitrate de BRDF, es como el material. El difuso es el mapa de color. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría cambiar el color. Quiero que sea no un negro, sino rojo. El difuso cambia el color. La reflexión y la refracción. Entonces, reflexión aquí. Entonces, tiene un efecto aplicado de efecto de reflexión blanco y tiene
0.65. Generalmente los indicadores acaban entre 0 y 1. Entonces 1 es el máximo, ¿sí? Ahí totalmente brillante, y 0 es opaco. ¿Sí? Entonces este indicador es como el del brillo. El tipo de reflexión que sea Fresnel, bueno, eso no vamos a mover nada. Refracción, bueno, si es, de pronto si es un vidrio tendría algún tipo de refracción. La opacidad es, digamos, la transparencia. Entonces, mire, qué tan transparente sea o no. Entonces, aquí en este caso, 0 es totalmente transparente, 1 es totalmente opaco. El boom, bueno, eso ya es cuando yo les aplico algún tipo de texturas. Por ejemplo, este difuso, si es una textura, por ejemplo, digamos, bueno, ahí hay de madera, pero vamos a aplicarle una de madera para ver cómo se vería. Entonces yo, por ejemplo, coloco una textura de madera. Quiero aplicarle esta, por ejemplo, ¿sí? Una que pueda descargar fácil. ¿Cuál? Esta, a ver si la podemos descargar. Es que esa de Pinterest no las puedo nunca descargar. Bueno, voy a descargar. No, es que eso no deja descargar, ¿no? Sí, guardar imagen como. Bueno, guardemos esa textura de madera. Sí, así llega FreePic ahí. Bueno, voy a guardar eso. Entonces, no quiero un color, sino que sea una textura. Entonces, aquí donde dice difuso, el difuso es el color. Sí, dice, especifica el color. Ahí dice, especifica el color del material. Entonces, no es rojo, sino que es textura. Entonces, acá hay un cuadrito que dice textura, sí, como espacio para la textura. Y está activo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic acá, él va y busca qué tipo de textura quiero colocarle ahí. Entonces, puedo colocarle todos estos tipos de textura. ¿Sí? Estos se llaman procedurales. Todos estos, color, spline, simple, son texturas procedurales. Estas son que yo puedo cargar. Y aquí está Bitmap. Entonces, como bajamos un mapa de bits, entonces yo voy a Bitmap. Voy a ponerle textura, madera. Entonces, ¿sí? Ahí me aparece, ya aplicado una vez, me aparece aplicado porque yo ya lo había aplicado. Yo puedo ver esta visualización que yo veo aquí, la puedo ver así plana. ¿Cómo es que es? Espera, aquí se me perdió. Ese sí no me acuerdo bien cómo es que es. Bueno, entonces, esta textura de pronto, yo la puedo ajustar, claro, yo la puedo ajustar. Digamos, acá hay varias opciones, digamos, de manipulación de textura. Entonces, por ejemplo, que sea más pequeñita. Sí, bueno, y en ese caso, desplaza SLV. Bueno, tengo que aplicarle para darle el sentido a la textura, tengo que aplicarle, ahora creo que la moví, ahora no sé cómo es, espere. Yo voy a rotar la textura, aquí en este caso, pero no es que ahora me quedó, espere. No. Es que está muy... Espera. Es que acá sí... Ahí no sé, se desplaza. Así está. Repeat. Juguete. 3. Ese es. Necesito uno que la ajusta. Entonces, acá hay varias opciones para ajustar la textura. Por ejemplo, si yo quisiera ver las rayitas estas, bueno, acá hay unas opciones, pero no las encuentro acá. O eso lo hago a veces en otro lado, pero aquí no la encuentro. Espero para ver si la veía acá. Que es de canal repeat. Este sería 2 así.
Bueno, aquí, esta sería una manera, por ejemplo, de ajustar ese, sí, que de pronto los elementos los vea más, sí, si ven que eso trae unas rayitas, entonces, bueno, esto, el V es, digamos, cómo se ajusta la textura al X, Y, Z, ¿sí? Entonces, en este caso, U es X, B es Y, entonces, ajustarlo de esta manera, o yo puedo, por ejemplo, rotar la textura, entonces aquí dice que la puedo poner hacia el otro lado. Esto lo puedo hacer con otras cositas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la quisiera así ver a lo largo, o bueno, así como lo tenía. Entonces yo puedo, aquí esos son como los ajustes de la textura. Pero aquí esta figura, cuando yo lo estoy ubicando en la textura, bueno, en este caso la estoy viendo bien, pero por ejemplo, siempre que yo aplico una textura, yo tengo que aplicarle aquí en las propiedades, acá hay una opción que dice material, y luego dice mapa de textura. El mapa de textura es la posición como yo voy a ajustar la textura. Entonces, por ejemplo, aquí dice aplicarla plana, aplicarla en caja, aplicarla esférica, ¿sí? Si yo le digo aplicarla en caja, entonces yo dibujo aquí una especie de cajita de cómo va a quedar la textura. Entonces, él ajusta la textura como a ese tamaño, ¿sí? Entonces, yo la puedo también ajustar, pues acá en el programa con estas opciones, o moverla acá, buscar cómo la puedo ajustar acá. Entonces, también tiene la opción de ajustarla. Entonces, en este caso, si yo voy a aplicar una textura, entonces, pues la textura la puedo aplicar acá, buscarla acá y aplicarla allá. Que digamos, bueno, es una manera súper brillante. Entonces, pues ya no muevo nada acá. Esto que estoy ajustando acá, la textura. Si ustedes van al mapa, al material, el material pues es este. Pues ya le voy a cambiar el nombre porque ya yo le puse madera, entonces voy a ponerle madera. Y entonces aquí está el material, ¿sí? Ahí yo lo veo. Cuando entran aquí, entran al slot, mire, ahora el slot aparece azul, ¿sí? Quiere decir que hay algo. Si yo entro al slot, entro a la configuración de la textura, donde está ubicada el filtro de UV, la manipulación de color, bueno, todo eso es de la textura, el ruido. Entonces, todo eso yo lo puedo hacer aquí. Y aquí está el material. Entonces, mire, aquí dice madera, aquí bitmap. Entonces, dentro del madera hay un bitmap. De esa manera yo podría como ajustar la textura. Hay unos ya cositas muy detalladas de eso. Eso tiene mucho que estudiar antes de pronto. Pero yo haría esto básico así, de esa manera. O sea, simplemente poner un fondo, poner una iluminación básica, poner una cámara, ¿sí? Ajustar una cámara y listo. No más, pues porque es que también no hay mucho tiempo como para explicar muchas cositas. Por ejemplo, ¿qué otra cosa sí podría ser útil? No, es que básicamente uno al principio necesita eso. ¿Cómo aplico un color? ¿Cómo aplico una textura? ¿Cómo hago el material brillante? ¿Cómo lo hago opaco? ¿Cierto? ¿Cómo hago una iluminación básica? ¿Y cómo hago el render de esa iluminación? Entonces, una vez ya tengo esto hecho aquí, ¿cómo aplico la cámara? Cuando entro al render y le digo, bueno, ya no parar eso, hacer el render. Entonces, lo primero, bueno, hacer el render de la cámara que es, ¿no? Entonces, aquí lo estoy haciendo de la cámara que no es. Entonces, selecciono el slot, cámara 3, le doy render. Hay unas configuraciones que yo debo hacer también iniciales. Por ejemplo, ¿qué debo hacer inicial? Configurar la calidad del render, por ejemplo, ¿sí? Esta calidad media para que no sea muy demorado. El tipo de cámara que voy a utilizar, entonces lo puedo ajustar acá. El profundidad de campo, no. Efectos, pues por ahora ninguno. La salida del render, entonces aquí está el tamaño. El tamaño que yo estoy viendo acá no es el tamaño que yo voy a tener al final. Tienen que tener también cuidado con eso. Aquí donde dice render output, salida RAW, ese es el tamaño del render que van a tener al final, de 800 por 450. Si quieren un render más grande, por ejemplo, de 1009, no, digámoslo de 1080 por 720, digamos. Entonces yo aquí ajusto, es 1280 por 720.
Él ajusta la proporción a la que yo tengo aquí, al aspecto, ¿sí? 16 novenos, 1, 4 tercios, bueno. Para esta configuración, 1280 por 720 sería el tamaño del render final. Si quieren guardarlo de una vez o guardarlo cuando lo hagan. Entonces, si quieren guardarlo de una vez, aquí activan la opción de guardar imagen y entonces aquí buscan dónde guardarlo. Si no, pues cuando hagan el render al final. El fondo, bueno, esto sí es el background, por eso es que se ve negro, porque está fondo aquí negro. Este GI es como especificar un color de textura, bueno, no, aquí no, creo que no más. Ahorita miramos este de override, que también es útil. Parámetros del render, la calidad, 0.05. Aquí dice tiempo, más o menos, que se demoraría. O yo puedo ajustar el render a que cuando en 5 minutos lo haga, o que haga un render y sin, digamos, o sea, hasta que esté listo, lo termine. La calidad entonces la puedo subir acá. Entonces, la calidad, eso entre más alto, obviamente mucho más demorado. Mire que si ve que el 0.5, 0.2 basta hasta 1 y empieza en 0. Entonces la calidad pues también hace más demorado el render. Bueno, aquí no me movería nada más. Activaría siempre iluminación global, siempre que esté activado. Y listo, hago el render. Entonces ahí lo saca de ese tamaño, 1280. Entonces aquí sale render imagen, render patch. Ahí cuando ya termine. Es que creo que le subió mucho la calidad. Mira, ahí todavía está haciendo los pases de render. Sí, ahí, finish, ya ahí listo, ahí sale finish, ya terminó. Si está con mucho ruido, pues entonces yo le puedo subir la calidad. Ahorita miramos. Entonces, listo, aquí ya terminé esta imagen, o también puedo activar algunas opciones acá de exposición, de balance de blancos, de tono y saturación, balance de color. Bueno, puedo ajustar acá. Aplicar un efecto de blow, como de brillo ahí a la imagen, a veces se lo aplica. Y listo, cuando ya esté listo acá, yo le doy aquí las opciones de guardar la imagen. Y guardo imagen. Render 1. Lo guardo, ¿qué formatos? Yo prefiero guardarlo TGA, Target Image Field. TGA es un formato que si yo tengo, por ejemplo, canales, los guarda y no baja la calidad. Y yo luego lo llevo a Photoshop y en Photoshop sí guardo el JPG. Pero acá hay varias opciones, JPG, PNG de una vez. Voy a guardarlo como JPG, render 1 y ya. Y a veces hago un render extra. Si ustedes ven acá la opción de material override, cuando yo activo esta opción, ¿el qué hace? El render que hace lo va a escribir con este color blanco. Dice blanco y yo le voy a render otra vez. Entonces mire que hace esto. ¿Sí? Una especie de... Yo aquí esto lo hago así. Entonces hago un render solo de las sombras. Bueno, en este caso toca ajustarlo un poquito. Pero bueno, igual lo voy ahí lo está haciendo. Ya quedó listo. Entonces mire que está muy ruido, con mucho ruido. Entonces ese ruido es lo de la calidad. Sí, fue que se la bajé mucho, creo. Entonces, entre más arriba la calidad, pues, pero entonces obviamente se demora más el render. Sí, ahí ya con más ruido. Entonces, es ahí 0.00511. Entonces, que es como más casi como viene por defecto. Entonces ahí se demora un poquito más.
un poquito mucho más. Pero mire, por ejemplo, ya se ve ahí que ya no hay tanto ruido, pues. Sí, o sea, ya terminó, entonces se ve que ya quedó como más definido, no tanto ruido. Entonces, entre más alto me refiero a eso. O sea, si es que aquí está 0.0511 y aquí está, pasa 0.1, 0.2. Entonces, entre el número o el valor es más alto, el render tiene más ruido. ¿Sí? O sea, es más. Y bueno, si yo lo coloco aquí en 1, por ejemplo, pues obviamente lo hace en segundos, pero lo deja así, todo así, así. Entonces, entre más bajito aquí, entiende que empiezan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Entonces 0.500, entonces más calidad, pero más demorado el render. Por ejemplo, si yo quitara las luces, digamos, ¿cuáles quité? Y yo hago ese render. Pero le puse mucho. Blancota. Sí, digamos, las sombras que me muestra ahí eran de las luces, ¿sí? Entonces, si yo las quito, pues entonces no me va a mostrar nada. Se hace el render de cuál. Ahora no lo guardé. Bueno, entonces ahí quedaría, pues, ese render. O sea, yo creo que para lo que necesiten, de pronto, por ahora, me parece que con estos, no sé, elementos así básicos pueden hacer un buen render. O sea, el material que le apliquen lo configuran de los materiales que están acá. Sí, para que no tengan que crearlo desde cero. Las luces que aplican, máximo 2 luces. ¿Sí? O sea, la luz más típica es la rectangular. Yo a veces le pongo esta como para cuando son productos. Yo, por ejemplo, para este tipo de renders que yo hago aquí de estos, pues este render de color y eso, digamos, son muy básicos, o sea, digamos, son materiales básicos de color, no hay ninguna textura aplicada, entonces son como para ver cómo va a quedar el elemento y no más. Entonces no son muy complicados en cuanto a eso. ¿Sí? Entonces tiene el material, tiene la iluminación. Les iba a decir que la iluminación que utilizo para esto es una iluminación rectangular solamente. Ya.
La configuro ahí un poquito y listo. Fondo, que puede ser un fondo así infinito o utilizar un fondito con curva atrás para que refleje mejor la luz. La cámara, es importante la ubicación de la cámara, guardar la ubicación de la cámara para que pues pueda ubicarla otra vez fácilmente. Y no más, yo creo que con eso darle, ¿qué más? No sé, qué duditas puntuales tendrían contra render de pronto. Yo considero eso, que la iluminación puede ser una iluminación rectangular. La configuración de la iluminación, bueno, una distancia prudente ahí del objeto. Yo aquí pues puedo graduar la intensidad de la luz, ¿sí? El tamaño de la iluminación. Entonces solo con esa, ya digamos, él me va a generar los brillos suficientes. Yo creo que es adecuado, o sea, tener material. Y la cámara, es importante la cámara, ¿no? Es importante la posición de la cámara. Yo aquí veo este fondo allá oscuro. Recuerden que tengo un plano más grande. Entonces, pues yo aplico un plano más curvo detrás de la figura para eso, para generarle pronto mayor contraste. Si voy a voltear la cámara, pues de pronto en este caso, así en esta posición, me sirve. Sí, ahí queda chévere la posición. De pronto este está muy elevado ahí. Sí, creo que a veces como enterrado por el... Listo. Entonces, el visor detrás, pues, para donde apunte la cámara, ¿no? Si lo va a hacer para este lado, pues, me quedaría así, ¿no? Entonces, como así. De pronto el visor para ese lado. Poner el fondo para el lado de atrás. Una iluminación. Mire que los elementos aquí blancos también me los da el fondo blanco. Entonces, básico, con eso, básico. Y la subo una vez. Entonces, una iluminación básica con rectangular. Un material aplicado que sea un material de los que ya están creados acá aquí, para no ponerme a configurarlo diferente. Si le voy a aplicar una textura, entonces sí, al difuso le aplico la textura para que, si ya tenía aplicada y lo quiero poner rojo, pues simplemente le quito el chulito para que vuelva al color que era. Entonces, si tiene aplicado el chulito acá, se activa la textura. Si no, no. Entonces ahí se activa un fondo, un piso y una cámara. Y listo. Bueno,